La idea es que esto, que es fracturas de cadera, todos están más relacionados con la patología, todos han participado en alguna cirugía de fractura medial o lateral o subtrocantérica, por lo cual me parece que la participación va a ser más y tienen que preguntar, sacarse las dudas, ver los casos, problemas, y tienen todo el derecho a equivocarse, o sea, no tengan miedo de decir una barbaridad. Todos hemos dicho alguna barbaridad, todos nos hemos equivocado y es la forma de aprender. Para eso hoy va a hablar Beto Cid, que tiene muchísima experiencia en fracturas mediales y aprovechen de él toda su experiencia para sacarse las dudas. Después va a hablar Rafael Amadei de fractura lateral estable, Fernando Vidolegui de fractura inestable. Vamos a ver un caso problema que va a dar Guillermo González Naya. Haremos un pequeño break y después haremos fracturas subtrocantéricas y le vamos a mostrar un clavo nuevo que está en la industria, que es el TFNA, que si no lo conocen van a ver hoy para qué puede servirles ese clavo. Así que bueno, no se queden con dudas, es hoy cuando tienen que tratar de sacárselas y de aprender, y para eso tenemos un buen plantel de profesionales para que puedan aprender esta patología. Gracias, Beto, por venir. No, gracias a ustedes. Tengo ese que me dieron. Me siento los pastores de la iglesia evangélica con esto, pero... bueno, buenas tardes, gracias a todos. Estoy entre amigos, así que parte de la sociedad de trauma a la que le debo tanto. Vamos a hablar un poquito del aspecto así general de las fracturas mediales de cadera, pero vamos a hablar específicamente un poco de los trucos o de la experiencia de uno, porque ¿qué les voy a explicar? Las clasificaciones y demás, que ustedes las pueden ver, igual las traje para verlas. Recordar que estas fracturas son intracapsulares y que tienen mala vascularización. Ese es el fundamento por el cual todo lo que hagamos nos da una posibilidad. ¿Hay interferencia? ¿O es algo? No. Ahí va. Por eso este tipo de fracturas tienen algo de riesgo de consolidación viciosa o de pseudoartrosis, muchas de necrosis, pero fundamentalmente lo que nos preocupa habitualmente es que hacemos una buena osteosíntesis, pero no podemos tener una buena consolidación muchas veces. Estadísticamente por suerte tiene una incidencia baja en la población joven, pero en los adultos llega un poco más, a un 25 a 30%, y a veces está asociada en mayores de 60 años a un alto porcentaje de morbimortalidad durante el primer año. Y en los jóvenes el problema que tenemos es que son muy secuelares. No es lo mismo hacer un reemplazo de cadera a una persona de 60 años que a un chico de 25, o hacer una osteotomía a un paciente joven que después, secuela de una fractura de acetábulo o una fractura medial, tenga que ligarse una prótesis de cadera. Y por otro lado tiene una incidencia mayor en el hombre, por supuesto. Está asociado a la baja energía. Generalmente el anciano puede tener una rotación y se fractura en su domicilio. Generalmente está asociado a enfermedades concomitantes. Son pacientes que están o inmunosuprimidos o que tienen osteopenia o que están con mucha falopa encima, como decimos, y son pacientes que tienen menos resistencia, menos reacción y se fracturan con mucha facilidad. Y los jóvenes tienen una gran asociación a lesiones de alta energía, y lo que es muy importante es que muchas veces pasan desapercibidas, y de todo el contexto del politrauma tenemos que darle mucha trascendencia a la fractura medial. Entonces, factores de riesgo, algo que nombramos, en el caso de los pacientes adultos, las drogas depresoras. Tenemos que estar un poco atentos con la abuelita, con esa gente, ¿qué está tomando abuela? ¿Cuántas toma por día? Todo ese tipo de cosas, y las enfermedades del trauma que, bueno, desgraciadamente no podemos, en esta sociedad tan violenta, podemos limitarlas o prevenirlas tanto. ¿Y cuál es el concepto? Hay un concepto de este trabajo de Odgen que habla de este núcleo central. Esa es la zona crítica que tiene la fractura medial de cadera. Es un cilindro, básicamente, donde la perfusión es muy pobre y por demás tiene anastomosis, como van a ver ustedes acá, anastomosis venosas pobres, que cuando hay una pequeña fractura lo que se produce es como si fuera el equivalente a un síndrome compartimental dentro de la cabeza. Entonces esa cabeza sufre trastornos que por más que nosotros los podamos reducir y los podamos nuevamente hacer congruentes, suelen tener trastornos en cuanto a la consolidación. Y muchas veces lo que pasa desapercibido también es que nosotros tenemos una buena reducción, como vamos a ver ahora,
pero la cabeza se gira un poco. Entonces, también ese es un factor que va a determinar una consolidación viciosa o a veces artrosis. Causas traumáticas, hay fracturas por estrés, hay fracturas post-radioterapia, es muy frecuente, no sé si han visto en adultos, son generalmente pacientes que han estado sometidos a una cirugía y a una resección oncológica y que han estado irradiados, hacen fracturas por estrés que pasan desapercibidas y que las vemos recién cuando se desplazan, o fracturas realmente patológicas. Ustedes conocen esta clasificación, siempre decimos que cuanto más vertical es el trazo, peor es el pronóstico porque hay un efecto cizallante. Y ustedes también conocen esta clasificación, la de Garden, y también conocen esta que básicamente habla de las tramas óseas, basadas en un concepto muy antiguo, pero que sigue teniendo vigencia a la hora de los pacientes adultos. Tiene algunas dificultades, que hay muchas variaciones intraobservador, dificultades para predecir las complicaciones, y básicamente se puede decir que la 1 y 2 son estables porque se encajan, ya sea en VAR o en valgo, y que las inestables son aquellas grado 3 y grado 4. Pero vamos a ver un poco también que la O también jerarquiza el trazo de la fractura, o sea que prácticamente este tipo de fracturas, la connotación más importante es el trazo de la fractura. Y yo hago más simple, utilizo el semáforo y siempre digo lo mismo con los residentes, con los becarios, colaboradores, que la fractura cuanto más distal tiene mejor pronóstico. Siempre va a ser más fácil reducirla, siempre vamos a tener una visualización completa del cuello. ¿Cómo era el puntero láser este? ¿El del medio? Ah, ok. Cuanto más distal es la fractura, tiene mejor pronóstico, y cuanto más proximal, generalmente es peor pronóstico. Por eso las fracturas de Pitkin, que yo no las voy a describir en este apartado, pero que también son interesantes ver, ya van a ser más proximales y tienen generalmente peor pronóstico. ¿Por qué es el pronóstico? Y ahora lo van a ver, porque muchas fracturas pasan desapercibidas. Observen ustedes que esta fractura no tenía ningún tipo de connotación y en la resonancia aparece como una fractura envejecida. Y suele pasar a veces que en adultos jóvenes usamos tornillos para poderla reducir y las fracturas colapsan, como vamos a ver, o el sistema de compresión dinámica, y en los mayores tenemos un recurso que es la prótesis, ya sea la parcial, la total, la bipolar, lo que ustedes quieran. Entonces, básicamente para mí el problema está basado en los adultos jóvenes, y fíjense que esto tiene correlación con algunos de los que hemos hecho ortopedia infantil en el problema que tiene la epifisiolisis. Uno reduce bien la epifisiolisis, hace una barra de reducción asimétrica y el paciente se va a tener una coxavara o una coxavalga a futuro porque va a depender de su crecimiento. Hay varias tácticas de reducción y vamos a enfocarnos un poco más en esto, que son las maniobras de flexión y extensión, reducción lo antes posible, reducción abierta si luego de varios intentos no es la adecuada. Y esto es una cosa que no todo el mundo hace, le tienen miedo a abrir la cadera porque creen que van a drenar el foco, porque creen que van a romper parte de la cortical y demás, pero así lo hemos hecho también en chicos y también se puede hacer en adultos y como hacemos bien con las fracturas de Pitkin. La capsulotomía que se usaba antiguamente, y ustedes habrán escuchado, leído en varios artículos, prácticamente no tiene connotación en los adultos. Hay varios trabajos que hablan, una teoría era que si uno drenaba el hematoma no había presión intracapsular, y que eso contribuía a que no hubiera necrosis y demás. Está muy controversial, hay gente que durante mucho tiempo lo defendió, pero actualmente casi no tiene relación, y mucho menos en los pacientes adultos jóvenes. ¿Cuál es el problema para reducir este tipo de fractura? El problema básicamente es la conminución del cuello. Ustedes cuando quieren hacer una reducción saben que lo más importante es mantener esa reducción lo más estable posible hasta que uno coloque el implante. Entonces se compara como si fuera una cáscara de huevo. Si ustedes hacen un análisis estructural del cuello, o por lo menos observan el cuello cuando sacan muchas fracturas mediales en los ancianos, ustedes van a ver que generalmente hay una cortical de un lado que está intacta y otra cortical que tiene un chanfle. Ese chanfle es imposible de poderlo reducir. Cuando ustedes apoyan esas dos cáscaras de huevo, siempre hay una que se retropulsiona, o se va hacia atrás o se va hacia adelante. Lo más común es que se va hacia atrás. Entonces ustedes ven, es eso, que es la angulación del cuello. Generalmente ustedes apoyan bien las dos corticales y después eso vuelve a colapsar a pesar de haber colocado un implante estable y mantener la estabilidad, porque ustedes tienen ahí esa zona o ese triángulo de conflicto que es el conflicto vascular. Y ustedes observen bien cómo se ve en esta tomografía,
bien la zona cortical anterior casi conservada y una conminución importante de la zona posterior. Eso es un poco para que recuerden la clasificación, saber cuáles son las impactadas en valgo. Esta tiene buena perfusión vascular, la que conocemos como B1, la B2 es esta que conserva bastante cuello, aunque esto se retropulsione hacia atrás, son las que se conocen a veces en la literatura vieja como basis cervicales, y tienen una mala perfusión vascular. Estas que son las B3, subcapitales desplazadas, malas o peor pronóstico vascular. Y por último, algunas de las tácticas de reducción que dijimos, esta se repite en la diapositiva, disculpen, que puede ser abierta, o sea, no hay que tener miedo. Nosotros usamos habitualmente para las fracturas de Pitkin la vía anterior de Wetter, pero también pueden usar la Smith-Peterson reducida, como la que hacíamos para los chicos. Y ustedes lo que pueden hacer es una capsulotomía en T y poder pescar, como ustedes ven acá, sintetizar con un par de agujas de Kirchner, reducir bien la fractura. Incluso ahora algunos americanos están utilizando una placa de sostén en la zona del cuello para que no haya cizallamiento vertical. Ustedes lo están viendo ahí, una reducción a cielo abierto, simple, un empuje para cerrar y evitar el colapso. Ese es un abordaje tradicional, observen ustedes que bien se ve el cuello por un mini abordaje, este es un abordaje de Wetter anterior. Y yo les cuento mi experiencia, lo que nosotros usamos es lo mismo que hacen todos, nada más que lo que hacemos primero de todos es simplificar la fractura lo mejor posible, tratar en verla bien en el frente, bien en la Lowenstein, hay que tener un buen equipo. Y lo que hacemos es colocar un Steinmann que solidarice el trocánter, el cuello, la cabeza y el acetábulo. Eso nos sirve para mantener la posición y evitar la rotación. Y después colocamos el implante que cada uno quiera colocar. Como ustedes ven ahí, estamos en vías de colocación de un DHS, pero pueden colocar tornillos, pueden colocar lo que ustedes quieran. Esto evitaría que en el momento de poner los tornillos o dar una imagen, un error muy frecuente es que ustedes no hacen girar el equipo, sino que hacen girar la pierna, y cuando ustedes colocan el Lowenstein, eso rota, y entonces pierde, aunque tenga un tornillo, pierde la reducción, o la reducción no es del todo satisfactoria. Bastantes teorías acerca de cómo colocar los tornillos canulados. Hay hoy tornillos autorroscantes y autoperforantes que son mejores que los que hacen con broca. La colocación de los tornillos clásica que hemos tenido siempre, que la O ha preconizado durante mucho tiempo. Si nosotros hace un tiempo también otro tipo, otra maña que estamos utilizando que nos ha dado resultado, es que todo lo que se ha dicho de los tornillos, 2 tornillos es suficiente, 3 tornillos con vértice distal y demás, hoy lo estamos reemplazando por un tornillo que le decimos tornillo tirante, o este tornillo que está acá, que es uno de los primeros tornillos que colocamos, o a veces colocamos este para darle compresión y luego este, que ese sería básicamente el que evita el cizallamiento vertical, como le estaba diciendo hace un rato. Esa es la posición. Hay un trabajo de un colega argentino que radicado en Estados Unidos durante un tiempo que justamente en un momento determinado juntaron varios casos donde ustedes ven que si colocamos muchos tornillos y estos tornillos son colocados con un vértice superior, muchas veces esa zona es una zona de estrés y se produce este tipo de fractura. Es un trabajo interesante que describe un poco la técnica. No se olviden que muchas veces cuando uno comienza a hacer esto, perfora, saca, vuelve a poner, se olvida el agujero, pierde la alambre-guía, vuelve a colocarlo, y eso trae algunos trastornos a nivel del trocánter. Esta teoría de la viga, que es la que usamos nosotros le pusimos teoría de la viga, en realidad hay alguna literatura que habla del efecto tirante o el efecto RAF, nos ha servido mucho para mantener, como yo le decía, cuando hay conminución a este nivel, básicamente en el cuello, ese tornillo nos permite el cizallamiento y que además en el perfil se colocan en forma de abanico. Eso evitaría esto, que es la rotación del cuello o de la parte del cuello y la cabeza. Opciones de tratamiento muchas, ustedes van a ver en la bibliografía que hay gente que sigue usando los tornillos, a nosotros también nos da buen resultado, hay gente que usa el DHS y creo que es de muy buena elección porque el tornillo que se llama teóricamente tirafondo, el compresivo realmente da una compresión diferente al tornillo canulado. Hay gente que usa algunos DHS y algunos sistemas de placas bloqueadas. Yo no tengo experiencia en eso, pero lo traje para mostrárselos. Este trabajo habla del sometimiento de ciclos de compresión en los diferentes implantes. No se encuentran diferencias muy significativas entre todos los implantes. Todas las técnicas quirúrgicas tienen algo de colapso rotatorio. Y la reducción inicial, insisten todos en este trabajo y en otros más,
es la clave. Por eso tenemos que aunar todas las fuerzas para lograr una buena reducción, no empezar la cirugía hasta no tener un buen arco en C, hasta no tener una buena posición del paciente. Otras opciones de tratamiento, como dijimos recién, el DHS con el sistema de tornillo antirrotatorio, que ha dado muy buen resultado durante mucho tiempo, y si no, la artroplastía total, que por supuesto estaría indicada en pacientes de mayor edad. Hay algunos sistemas especialmente diseñados o que se pueden utilizar cuando tenemos fracturas diafisarias asociadas ipsilaterales a cuello. Hoy en día son muy frecuentes por la alta energía, este es el clavo DNS, pero el problema que tiene este tornillo es que no es compresivo. Hay que tener muy buena reducción y mucho cuidado al momento de colocarlo. Esto puede ser un recurso válido cuando uno tiene la disponibilidad del implante en un paciente que no le diagnosticó la fractura medial. Y muchas veces cuando uno va a enclavar la diáfisis del fémur, aparece esta y uno tiene que tomar opciones como van a ver ahora. Otra opción válida es el tornillo antirrotatorio, como ustedes están viendo acá, que muchos lo usan y casi es de rutina. El tratamiento de las fracturas en el adulto joven es controversial porque uno puede colocar el mejor implante, pero sigue siendo controversial la reducción y el pronóstico en estos pacientes. ¿Por qué? Porque la evidencia es que siempre hay acortamiento, siempre puede haber un colapso en varo, hay pérdida de la reducción con mucha frecuencia y la no unión, donde entran ahí todas las fracturas que se denominan aquí en la literatura pseudoartrosis o retardo de consolidación. Observen ustedes ahí un paciente que estaba a punto de colocarse un clavo endomedular de fémur, una fractura que no había sido el hallazgo habitual. Y a ustedes les pasará lo mismo que a mí, que muchas veces en la urgencia la placa es focalizada en el fémur, uno no ve el cuello, se confía, el paciente no tiene extrarrotación y si la tiene cree que es a expensa de él. O sea que todos los médicos que están acá, que tienen mucha experiencia, le van a decir siempre lo mismo. Busquen la fractura oculta que suele estar. Entonces, como les decía recién, la posibilidad de utilizar este método a mí me ha dado resultado y pruébenlo ustedes a ver si les da resultado también y después utilicen el método que quieren. Este es otro método que lo está haciendo un amigo mío americano, que es cuando uno hace el abordaje y quiere tener la reducción exacta, además de colocar los pines de reducción, coloca una pequeña placa de tercio de tubo de peroné en la zona del cuello. A mí me pareció un gesto demasiado, pero pensándolo bien, en fracturas que son muy verticales, tipo Powell 3, realmente no hay posibilidades de fracaso, porque además uno abre la fractura, la ve, y ese efecto anticellante que nos da la plaquita, la verdad que nos sirve mucho como cuando hacemos también una reducción temporaria de la tibia proximal para colocar un clavo. Los implantes extramedulares tienen problemas en romper la cabeza, cortar la cabeza, como suele pasar. Ustedes lo van a ver, no vamos a ahondar. Y en el contexto más frecuente, lo que hablábamos recién, de que cuando uno tiene un politraumatizado, quizás en las placas originales y en el apuro uno no alcanza a ver que uno se pierde en esta fractura, se pierde en la fractura de fémur, y cuando va a enclavar un paciente de estos aparece el cuello. O sea que es muy importante buscarlas, no solo las mediales, sino también las laterales, que generalmente son más evidenciables. Y después uno va a ir resolviendo a medida que puede. Observen ustedes ahí, resuelto con un DNS, que es un clavo prácticamente que no hay mucho en el mercado. Yo no lo uso frecuentemente, pero me ha salvado las papas del cuello de cuando uno realmente se olvida o no ve las placas. Otro recurso que tiene cuando uno coloca un clavo es poner la posibilidad de tener un clavo retrógrado para resolver una fractura y los tornillos canulados para resolver la otra. Observen siempre que tienen que buscar la posibilidad de tener tornillos autorroscantes y autoperforantes para no hacer un camino extra, porque la cabeza generalmente es muy osteopénica, y tratar por todos los medios de que esos tornillos tengan un efecto abanico para evitar el cizallamiento. Tornillos canulados casi siempre en las Powell 1 y 2, entonces, como dijimos, en las Powell 3 es dudoso, pero siempre observen ustedes si hay una conminución importante de la cortical medial. Este es un signo de espolón muy difícil y nos habla de que es muy difícil a veces reducir, y él depende del resultado de la reducción intraoperatoria para evitar todas las complicaciones que describimos anteriormente. El tornillo antideslizante, ese tornillo tiene que ser, que por supuesto, como la palabra lo dice, colocado con la mayor cantidad de espiras del otro lado del trazo de la fractura. Y lo que tenemos que hacer es cuándo colocarlo, si lo colocamos antes o después. En general es un tornillo que se puede colocar con una clavija, se coloca el tornillo de compresión, una vez comprimido se saca la clavija y se coloca el tornillo, esa es una opción, y la otra opción es colocar directamente el tornillo compresivo.
Biomecánicamente las Powell 2, básicamente el DHS es el mejor que los canulados porque hace un efecto compresivo mayor. Y la literatura dice que el retraso de la cirugía mayor a 48 horas no hay mayor índice de necrosis ni pseudoartrosis. Y eso es un tema que es un tabú porque todos pensamos que si la operamos tarde va a haber mayor complicaciones. Pero la realidad es que en nuestro medio estas fracturas a veces no se pueden operar tan rápido, aún en hospitales privados y medios. El colapso es una de las complicaciones más frecuentes. El colapso hay que seguirlo, hay que tener un buen seguimiento de las radiografías y una solución puede ser, por supuesto, la artroplastía, que dependerá de la experiencia de cada uno y del caso de cada uno cuál utilizar. Complicaciones, entonces, pérdida de reducción. Esto es un reporte de varios papers, varios trabajos que hablan que la pérdida de la reducción y la fijación se da entre un 5 y un 47%, o sea que es muy amplia. Yo me tiraría más a estar entre un 25 y 30%, porque si observan ustedes la misma calidad radiológica, la misma incidencia radiológica, van a ver que aún operándolo muy bien y en manos expertas siempre se pierde un poco de reducción. La pseudoartrosis puede llegar hasta el 30%. Yo no he tenido mucha pseudoartrosis, más bien he tenido fracasos directamente. La necrosis puede ir hasta aproximadamente, esto es un reporte de varios, así que esto es un promedio, hasta el 16%. Y por supuesto la prótesis tiene la complicación de la prótesis. Cuanto más joven se opera un paciente, más posibilidades va a tener de aflojamiento, desgaste, rupturas, etcétera, etcétera. Conclusión final, parecen fáciles porque dicen, le pongo 3 tornillos, lo hago enseguida, la reduzco bien. Son difíciles de reducir por todo ese concepto biomecánico que les dije y por la cáscara de huevo y por la combinación. La reducción anatómica siempre va a ser la clave. El fracaso en ancianos tiene opciones. De hecho, el que tiene experiencia de hacer una artroplastía se ríe de esta fractura, es un paseo, ya está hecha la osteotomía prácticamente. Pero el problema son los jóvenes, que son altamente secuelares y que no hay que subestimarlas, porque realmente después nos da la posibilidad difícil de tener que pasar un paciente a una osteotomía o a un procedimiento mayor. Muchas gracias, muy amables. ¿Preguntas van ahora o después? O... Hola. Sí, reproduzco un poco una pregunta que hacen chicos que están haciendo streaming, que es lo mismo que dijiste vos recién. Si le das mucha importancia al tema del momento de la cirugía, del timing quirúrgico, digamos, explayate un poquito más en eso. En teoría estas fracturas deberían... ¿Se escucha? En teoría, ahora sí. En teoría estas fracturas sabemos que tendrían que operarse dentro de las primeras 48 horas, pero yo busqué algunos trabajos que dicen lo contrario, que no cambia el índice de complicaciones operándolo después. Y por otro lado, uno lo puede decir desde el punto de vista académico, pero la parte práctica es que en nuestro medio nunca la podemos operar antes de la semana, por lo menos en mi caso. Yo tengo, gracias a Dios, todos los medios y opero en lugares realmente buenos, también opero en lugares regulares a malos, pero prácticamente el momento de espera es el mismo, porque además, si es un paciente que está dentro del contexto de politrauma, generalmente es un paciente que está complicado, que tiene otras cosas, y si es un viejito, por ahí se complica enseguida. Yo creo que sería muy fácil decir que lo ideal es operarla en la primera semana. ¿Llegó alguna pregunta? Sí, señor. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿A cuánto tiempo lo manda a pisar al paciente, doctor? Cuando le hago una prótesis de cadera, enseguida. Pero cuando le hago una osteosíntesis lo vemos muy de cerca, lo seguimos muy de cerca. Cualquier cambio que tengamos es un signo de alarma, pero nunca antes de los 45 o 60 días. Lo dejamos sentar, pero la verdad que no hay un consenso y no te puedo decir responder esa pregunta porque la verdad yo tampoco sé cuándo mi osteosíntesis va a fracasar o no, pero al menor cambio lo empezamos a proteger porque nos ha pasado que con la misma incidencia, con la misma calidad de kilovoltaje y miliamperaje te da algún cambio, alguna osteólisis y es muy difícil seguirlo. Este es un paciente complejo para seguir en un medio hospitalario. Pero no lo dejás cargar hasta el 45 días. ¿Otra pregunta? ¿Están dormidos o no? Todos estamos dormidos. ¿Le das alguna importancia, viendo
la cronología del ajuste del tornillo cuando pones los tornillos canulados? Si ajustás primero los anteriores, los posteriores. Lo que hacemos habitualmente es empujarlo con el empujador de pelvis. Cuando hacemos la reducción, empujamos un poquito con el empujador de pelvis y ahí colocamos 2 o 3. Pero hacemos mucho esa técnica de fijar la cabeza al acetábulo. Nos ha dado buen resultado para que no gire. No hay que hacerlo con un Kirchner de 2 milímetros, pero sí con un Steinman de 3 o 4 y eso nos evita que gire. ¿O Rafa, sí ajustás alguno primero, otro después? Como No. decía Beto, en la zona posterior hay mayor convulsión. Siempre. Por ahí prefiero dejar la compresión posterior para digamos, las últimas. Primero con un primo adelante y después con un primo atrás para no digamos. A mí me parece que ha mejorado mucho este tipo de técnica con tornillos canulados poniendo un tornillo transversal. Por lo menos las Powell que son muy verticales no se caen tan rápido. Igual tenemos muchas complicaciones, como todo. Y generalmente ponemos anterior y después posterior. Pero primero el tirante, que es el casi horizontal. Muchos de los chicos que han rotado lo ven y les parece raro, pero... ¿Cuál fue la diferencia que encontraron con la colocación de la pirámide? Que se deprime más lentamente que con el otro. Mucho más estable la vertical, ¿no? ¿Otra pregunta? No? ¿Alguien más? ¿Ya está, Rafa? Bueno, Gracias, Beto. muchas gracias, Beto. Un orgullo que estés dando una charla, expresidente de la Asociación de Trauma. Bueno, entonces a mí me tocaba hablar de las fracturas trocantéricas estables. Fíjense que este tipo de fracturas parecen inocuas, pero la mitad de los pacientes que sufren una fractura trocantérica no llega a recuperar el mismo nivel de actividad previa a la fractura. Es decir, que estamos hablando de una patología que deja bastante morbilidad. Y fíjense que cuando el paciente tiene más de 80 años, la mortalidad dentro de los primeros 30 días, dentro del primer mes, es del 30%, sea por la causa de la fractura o sea causas concomitantes, por supuesto. Huncher fue el primero que popularizó la utilización del clavo de cadera con el mismo concepto biomecánico que el tornillo de placa deslizante, es decir, transformar, digamos, fuerzas deslizantes en fuerzas compresivas a nivel del foco de la fractura. Las clasificaciones por todos ustedes conocidas, descriptiva la clásica, es decir, si es base cervical, si es intertrocantérica. La clasificación de Evans tiene un poco más de antigüedad y la que utilizamos normalmente es la clasificación de la OTA o de la AO, que la clasifica en tipo A1, A2 y A3. Y esta zona es la zona conflictiva porque todos sabemos que en las A1 digamos, el implante utilizado es el tornillo placa deslizante y en las A3 todos tenemos preferencia por el clavo cefalomedular. Pero estas fracturas intermedias crean cierta confusión, no, pero crea cierta controversia en qué material utilizar. Entonces, ¿cuáles son las variables que afectan la fijación? ¿Qué es lo que hace que un sistema, cuando uno lo fija, sea estable y tenga, digamos, sea duradero para lograr la consolidación? La calidad del hueso, por supuesto, que tiene que ver con la edad y la osteoporosis. El tipo de fractura, es decir, el tipo de estabilidad que tiene la fractura. La elección del implante, el grado de reducción conseguida de la fractura y la colocación del implante. Fíjense que estos tres últimos puntos que yo le estoy diciendo acá dependen solamente de nosotros. Los otros tres dependen del paciente. Entonces nosotros podemos, digamos, es clave la intervención que nosotros tenemos en este tipo de fractura. Y con respecto a la elección del implante, va a depender del tipo de fractura, como decimos, del grado de osteoporosis, las demandas funcionales del paciente, las comorbilidades asociadas. Muchas veces va a depender de la experiencia del cirujano y muchas veces la elección de la síntesis que nosotros vamos a hacer dependen de la disponibilidad, como decía Beto recién. Es muy importante todos estos puntos, porque muchas veces nos encontramos que nosotros sabemos que le tenemos que hacer una determinada osteosíntesis porque merece una determinada osteosíntesis, pero el material no llega, o el paciente por ahí, cuando tiene una comorbilidad necesita ser operado rápidamente, entonces por ahí nos hace cambiar la indicación. Y todo esto, todas estas cosas, con respecto al implante, es lo que nosotros le llamamos la personalidad de fractura, todo lo que hace a la decisión final de lo que vamos a utilizar en el paciente.
Entonces, ¿cuáles son los tratamientos que se utilizan en las fracturas estables de cadera? Fundamentalmente el tornillo placa, placas bloqueadas precontorneadas, que nosotros en nuestro medio no tenemos tanto, sí digamos en el norte, clavos cefalomedulares y una artroplastía parcial, en algunos casos puede estar indicada en fracturas laterales de cadera. Aunque el doctor Vidolegui no esté de acuerdo. ¿Qué pasa con el tornillo placa deslizante? Todos sabemos que si nosotros tenemos una fractura así, estable, con poco grado de desplazamiento, nosotros colocándole un sistema bien colocado, tomando la cabeza, fijando bien, yendo al núcleo duro donde tenemos que ir, no va a tener ningún problema. Pero ¿qué pasa con los DHS en trazos inestables? Es decir, A22 o A23, cuando ya empezamos a tener cierta conminución de la pared posterior-medial, porque eso es lo que hace inestable una fractura lateral de cadera. El grado de compromiso del sector posterior-medial. Entonces, puede pasar como en este caso, que fíjese, hay una fractura súper inestable, compromiso del trocánter menor, cierto compromiso del trocánter mayor, y fíjese que el sistema fue bien colocado, seguramente se le ha modificado el posoperatorio al paciente y consolidó con cierto acortamiento, con cierta rotación externa, entonces el sistema funcionó, pero la verdad que los resultados del DHS en un paciente que tiene un A22 o un A23, es decir, cierta conminución de la pared posterior interno, va a depender de un montón de cosas. De la calidad del material, no es lo mismo un material nacional de una casa de ortopedia cualquiera que un material importado, va a depender de la calidad del hueso, va a depender del grado de reducción que nosotros podamos hacer de esa pared posterior interna, que muchas veces la podemos reducir y muchas veces no, de la colocación del tornillo en buena posición y del postoperatorio que le hagamos al paciente, porque por ahí si no nos quedamos muy conformes con la estabilidad, por ahí es un paciente que le tenemos que restringir la carga en un determinado momento. ¿Qué pasa con los problemas de DHS? Ya hace 30, 40 años que se sabe que tenemos problemas con los DHS en algunos casos. Fíjense que podemos tener fractura periimplante, podemos tener desprendimientos de la placa de la zona diafisaria, podemos tener aflojamientos, pseudoartrosis, podemos tener necrosis ósea vascular. Nosotros en nuestro servicio hemos tenido todo porque hemos utilizado hace 15, 20 años atrás, lo hemos usado indiscriminadamente en todas las fracturas laterales y podemos tener pseudoartrosis y catablo, que se llama la pérdida de la contención, digamos la salida superior del tornillo de la cabeza, el catablo, que la bibliografía habla de corte afuera, digamos. Este es un punto en el cual me gustaría pararme porque el deslizamiento promedio de una fractura lateral estable de cadera es de aproximadamente 1 centímetro. Sabemos que el paciente va a perder más o menos entre 8, 9, 10 milímetros de acortamiento normalmente. Eso es lo normal, lo que se acorta normalmente. Cuando ya se acorta más de 15 milímetros, sabemos que ese implante muchas veces puede llegar a fallar o con una pseudoartrosis o con ruptura del material. Cuando pasa eso, por supuesto, vamos a tener acortamiento, insuficiencia de abductores y abultamiento lateral. Cuando se acorta y hay una prosidencia en la zona lateral, el paciente va a tener insuficiencia de abductores, entonces va a tener una renguera. Fíjense que uno de los motivos por los cuales podemos tener un deslizamiento superior, y este es el punto clave que a mí me gustaría que ustedes se lleven hoy de esta charla, es la ruptura de la pared lateral, la ruptura iatrogénica. Porque puede estar rota la pared lateral, pero bueno, o no hicieron bien el diagnóstico, probablemente no hayan hecho bien el diagnóstico, o lo rompieron en el posoperatorio. Como este caso que les quiero mostrar, que es un caso mío, que era una fractura estable, no tengo el preoperatorio, pero una fractura estable completamente, le puse la osteosíntesis y en el posoperatorio inmediato vimos esa línea ahí. ¿Qué pasó? Esa fue una fractura de la pared lateral producida por mí, o por la triple fresa, o porque palanqueé demasiado el material, o no puse la angulación correcta del tornillo placa y hice la ruptura de la pared lateral. Entonces, ¿qué pasó? El paciente, fíjense, empezó a deslizar, en el perfil estaba más o menos, sigue deslizando, desliza, rompe el material, hace una pseudoartrosis. Entonces, es una fractura estable completamente que por mala colocación, por ruptura de la pared lateral, transformé una fractura A2-1, por ejemplo, o una A1 en una A2-3
¿Estamos de acuerdo? O una completamente inestable porque tenía compromiso le hacía el compromiso del trocánter mayor. Lo tuve que resolver con un clavo cefalomedular. Fíjense que este trabajo del 2011 evalúa la incidencia de la ruptura iatrogénica de la pared lateral y muestran que hay un 20% es altísimo, que muchas veces eso se manifiesta radiográficamente. No todos los que rompen la pared lateral van a ser una pseudoartrosis, pero es altísimo la probabilidad de que haya una ruptura de HD. ¿Y qué dicen? Habla de la tríada desafortunada. Angulación incorrecta del material. Ahora les voy a mostrar. Cuando colocamos mal, incorrectamente la angulación del material y después llevamos la placa hacia la diáfisis rompiendo el trocánter mayor. Pared lateral fina, un paciente que tenga una pared lateral fina, es decir, una osteoporosis, y triple fresa. Las fresas normalmente que utilizamos son fresas grandes. Entonces, no tiene contención lateral y produce un deslizamiento excesivo del material. Fíjense, este es un caso en el cual yo les digo puede ser una colocación incorrecta. Fíjense, este también es un paciente que relativamente, una fractura relativamente estable, pero no reducida. Si nosotros no reducimos el valgo necesario en las fracturas laterales de cadera, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros pongamos el material de 135 grados en una buena posición en la cabeza, porque nosotros a la cabeza llegamos bien al núcleo duro. Ahora, si nosotros no reducimos la fractura como no está reducida, ¿qué va a pasar cuando yo lleve esa placa lateral sobre el borde lateral? Va a empujar el tambor y va a romper la pared lateral. Y entonces esa fractura se va a transformar de una fractura estable a una fractura inestable. La colocación del tornillo, todos ustedes saben el otro punto. No solamente evitar la ruptura de la pared, es decir, colocarlo exactamente a donde corresponde. Todos conocen ustedes el Tipex Distant o Tipex Apex Index, que cuando supera los 2,5 centímetros es decir, en el frente y en el perfil, la distancia que hay desde el tornillo al vértice de la cabeza femoral, cuando nosotros sumamos en el frente y en el perfil más de 2,5 centímetros, estamos alejando un poco, y fíjense que cuando nos empezamos a alejar, a partir de los 3,5 centímetros, aumenta logarítmicamente la probabilidad de falla del material. ¿Cuáles son los recursos para disminuir las complicaciones de la tornillo placa deslizante? Placas trocantéricas de Regazzoni, que impide el deslizamiento excesivo. Doble deslizamiento de Medov, son placas que descomponen el deslizamiento en la zona lateral y en la zona diafisaria, que yo no tengo experiencia. Colocación de cemento para mejor toma de la cabeza dentro del tornillo, placas compresivas percutáneas, clavos recubiertas de hidroxiapatita, clavos espiraladas. Bueno, hay diferentes recursos que ayudan a la mejor captación y a la mejor toma de la cabeza y impedir el deslizamiento excesivo de la cabeza. Esto es un trabajo en el cual informan algunos mejores resultados en fracturas inestables, fracturas laterales inestables colocando cemento. Yo he tenido algún caso particular. Este era un caso en el cual cuando coloqué el tornillo lo quise cambiar porque me había quedado largo, y ya cuando lo quise volver a colocar me quedé sin presa en el mismo momento de la cirugía. Entonces es un recurso, no digamos que lo pueden tomar como una decisión preestablecida o preprogramada, colocar constantemente cemento de la cabeza, pero cuando uno se queda sin presa es un recurso. Agarrar una jeringa y poner el cemento bien blandito en la zona de la cabeza, tratando de evitar que se meta dentro del trazo fracturario. Fíjense que fue un caso que anduvo perfectamente bien. Yo creo que no tenía un tornillo más largo, por eso fue que coloqué este tornillo. Y fíjense que el cemento recubre la zona y la consolidación fue excelente. Es un caso excepcional, no para tomarlo como regla. Placas proximales regionales son placas precontorneadas bloqueadas con múltiples tornillos cefálicos que dan estabilidad angular, que tiene guía para tornillos bloqueados distales, lo mismo que un clavo, pero se pone como una placa lis en el fémur, es exactamente lo mismo. La verdad que no han dado resultados esperados en la bibliografía, están muy difundidos en Estados Unidos y en Europa, pero la verdad que, fíjense, este artículo del 2016, tasas no aceptables de falla en la fijación, consolidación en base, pseudoartrosis y cirugía secundaria. Es decir, que no es un material que nosotros podamos pensar que puede seguir evolucionando en la popularidad. Clavos cefalomedulares, no voy a hablar porque va a hablar Fernando, que tiene muchísima experiencia.
Lo único que voy a hablar que los clavos cefalomedulares en fracturas estables pueden estar indicadas perfectamente en cambio de un tornillo placa deslizante. Y fíjense que esto es un trabajo comparativo en un artículo en pacientes mayores y con respecto a la funcionalidad del paciente. Las conclusiones que llegaron es que no hay diferencias en tiempos quirúrgicos, en sangrado y en dolor. El clavo endomedular provee una mejor recuperación, el paciente puede deambular más rápidamente y el DHS dice que tuvo mejor recuperación de la movilidad en la flexión. Fíjense que este es un paciente que operé la semana pasada, los quise traer porque era un paciente mío de todos los días, un paciente que tenía 88 años de edad en mi práctica privada, osteoporosis, comorbilidad, un paciente que realmente estaba como para tener que operarlo rápidamente, una fractura que si ustedes la ven bien, bueno, no se ve bien, ¿no? Perdónenme, son radiografías malas, pero una fractura completamente estable, es una fractura completamente estable, pero 88 años, comorbilidades, y el material me decía que me lo mandaban a los 4 días, es decir, me había llegado un lunes, lo podía operar un jueves. Definitivamente lo que opté por una prótesis de Thompson con un abordaje de 10 centímetros, sangrado y un buen resultado porque el paciente pudo caminar rápidamente. Entonces, la artroplastía parcial de cadera en un paciente añoso, en la cual nosotros podamos reconstruir la zona del carque y podamos darle un buen apoyo a la prótesis para que el paciente pueda caminar rápidamente, es una opción completamente válida en este tipo de fracturas. Dos cositas sobre la técnica del tornillo placa deslizante. ¿Me estoy pasando mucho o no? No. ¿No te gustó lo de la prótesis? Ah, bueno. El tornillo placa deslizante, ¿cómo lo hacemos? Normalmente lo hacemos con tracción. La fractura lateral de cadera tiene acortamiento, tiene rotación externa y tiene varo. Por lo tanto, vamos a tener que hacer los movimientos contrarios al desplazamiento de la fractura. Le vamos a dar tracción esquelética, leve valgo, digamos, abducción, y un poquito de rotación interna para reducir. Fíjense que nosotros miramos el frente y miramos el perfil antes de armar los campos quirúrgicos. Después sí armamos los campos quirúrgicos, tapamos el intensificador de imágenes. Y por supuesto el video no funciona, como siempre. Ahí sí. ¿Cómo hacemos el abordaje? Pequeño abordaje de 10 centímetros. Ahí estaba operando el residente, este soy yo. Generalmente opera el residente de segundo año este tipo de cirugía. Hacemos piel, tejido celular subcutáneo, abrimos la fascia del vasto lateral. En la zona lateral no lo hacemos retrovasto, no creemos necesario porque solamente tenemos que aplicar la placa. Es muy importante ya tener la reducción y colocar esa guía que te va a dar exactamente los 135 grados, porque si no da los 135 grados va a pasar lo que dijimos hoy, se rompe la pared lateral. Fíjense que hacemos el frente, hacemos el perfil, esto por supuesto capaz que tardamos 4 horas de cirugía y se lo estoy resumiendo en 2 minutos. ¿Por qué? Porque teníamos acá foto, teníamos que filmar, así que bueno. Fíjense que en el perfil no nos había quedado perfecto y pusimos una segunda clavija. Es decir, tenemos que buscar la zona 2 en el frente, 2 en el perfil, exactamente en el centro, lo más cerca del punto. Colocamos un un clavo superior para que cuando nosotros pasamos la fresa no se rote. Medimos. Es muy importante trabar bien la triple fresa, porque si nosotros no la trabamos y le hacemos fuerza, podemos perforar la cabeza. Es muy importante que la triple fresa esté bien ajustada. Pasamos la triple fresa. Siempre tenemos que ir controlándolo con intensificador de imagen. En este caso era un paciente que tenía buen hueso, entonces hicimos macho en este caso. La mayoría de los pacientes no necesitan macho. El tornillo perfectamente, una vez hecha la mecha, hace una progreso del tornillo. Colocamos el tornillo y la parte de la adaptación de la placa sobre el tornillo es una parte conflictiva. Depende mucho de la calidad del material. Cuando la calidad del material es bueno,
entra y calza perfectamente y no tenemos bastante dificultad. Si tenemos dificultad, lo que tenemos que hacer es abrir un poco más la piel. La biología de la fractura está en el foco de la fractura, no en la zona lateral si hacemos 10 centímetros o si hacemos 12 centímetros de abordaje. ¿Estamos de acuerdo? Terminamos de impactar esa zona cuando estamos ahí, no impactemos con fuerza porque le podemos hacer perder la presa al tornillo en la cabeza. Es decir, tiene que entrar con los dedos y leve impacto del, digamos, del tambor de la placa sobre el tornillo. Eso es muy importante, porque hay gente que se piensa que el tambor sobre el tornillo entra a los martillazos y tiene que entrar con los dedos suaves, porque si no, no le hicimos bien la zona gruesa del tambor de la placa. ¿Estamos de acuerdo? Mensaje final. DHS indicado en A1, A2.1. Las claves de la cirugía, como dije, buena indicación, buena preparación. La mesa de tracción me parece que es importante en este tipo de cirugía. Buena imagen de frente y de perfil, es muy importante tener buenas imágenes. Para la reducción es muy importante lograr el buen contacto posterior-medial y fundamentalmente evitar el varo. La colocación del tornillo según digamos, la premisa del el Tip Apex Index. Y evitar la ruptura lateral del trocánter es muy importante porque transformamos una fractura estable en una fractura inestable. Y por último, como le dije, siempre el tratamiento definitivo del paciente y la elección del paciente depende de cada caso particular, como le mostré el paciente que tuvo que operar la semana pasada. Muchas gracias. ¿Preguntas, chicos? Bueno, para romper hielo empezamos con Álvaro de Rosario que pregunta, Rafa, ¿cómo elegís la longitud del DHS y cuántos tornillos preferís poner, cuántas corticales? Supongamos una fractura estable, ¿sí? Sí, la longitud del tornillo, por supuesto tenemos que planificarla, la cirugía. De la placa, perdón, dije tornillo. La longitud de la placa. Yo prefiero placas de 3 orificios. Eso estaba bastante discutido. Antes directamente venían placas de 4 o de más orificios. ¿Por qué? Porque se utilizaban las DHS en fracturas inestables, entonces se ponían mucha cantidad de tornillos. Después se empezó a reducir la cantidad de tornillos y se vio que la zona de falla del material nunca era el desprendimiento de la placa sobre la diáfisis. Hasta llegar a poner 2 tornillos solamente en muchos pacientes y se empezó a ver que colocando 2 se hubo algunos desprendimientos de la zona lateral. Entonces, la verdad que biomecánicamente con 3 tornillos estamos más seguros que con 2. La respuesta es 3. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Saben todos muy bien DHS y fractura lateral? Yo creo que... sí. Ahí está, ahí está. En cuanto a la angulación del En cuanto a la angulación de, perfecta, del DHS, buena pregunta. 130, ¿qué angulación prefiere? 135. ¿Y en base a qué lo determina? Bueno, lo que vos tenés que hacer es fijarte cuánta angulación tiene la cadera contralateral. Lo normal, el ángulo cérvico diafisario es 128, 130, 135 es el DHS más aceptado. Si del otro lado vos ves en la planificación que tiene una displasia, se tabula decir una displasia de cadera, que tiene un ángulo cérvico diafisario aumentado, vas a tener que elegir la angulación que vos necesites. Lo convencional es el 135. ¿Todos donde trabajan Sí. tienen mesa de tracción? Allá me quieren hacer una pregunta en el fondo. Allá. A ver, le preguntamos. ¿Todos tienen mesa de tracción? ¿Donde trabajan, sí? Sí, ponelo Estamos acá bien, y después. En relación a las complicaciones del DHS, cuando hay un fracaso, ya sea con el mismo DHS, hay veces que uno opta por hacer una conversión a un clavo endomedular y otras veces a una prótesis. Mi pregunta es, ¿en qué caso usted considera que es indicación de hacer una conversión de un DHS a un clavo endomedular? Buena pregunta. Y la contestación está en los primeros slides que yo puse. Va a depender mucho del paciente particular. Va a depender mucho de si vos rápidamente lo querés hacer caminar, si el paciente es joven o si no es joven. Digamos, la tendencia es que cuanto más joven es, más tenés que tratar de salvar la cadera y tratar de tratar una pseudoartrosis como se trata la pseudoartrosis. Generalmente fracasan por una mala estabilización, no porque hubo un problema biológico.
Entonces, retirás el material roto y colocás un material que te dé estabilidad. Si quiere preguntar de vuelta. Si el paciente, por ejemplo, fue un paciente que tenía 85 años y vos te tiraste a hacerle una osteosíntesis y fracasaste, bueno, no te vas a seguir queriendo, porque ese paciente es candidato para una prótesis. ¿Estamos? Claro, porque justamente a eso iba. Cuando uno coloca un DHS, por ejemplo, ¿no? Y coloca el tornillo cefálico, si por algún motivo fracasa y se retira, deja una brecha, una pérdida de stock óseo. Sí. Si ahí voy y quiero colocar un clavo endomedular, Seguramente si fracasó, es como todo, es como una ruptura de cruzado anterior que fracasó. Generalmente falla porque están mal colocadas las posiciones. Generalmente el DHS que falla es porque no estuvo bien colocado el tornillo. Si está bien colocado y vos vas a prever que no vas a tener buena toma con el céfalo medular, y entonces vas a tener que pasar una prótesis porque no vas a tener buena toma. Va a depender de la edad del paciente y va a depender de eso, de lo que vos planifiques. Si vos sabés que no vas a tener buena toma porque ya hay una osteólisis alrededor del tornillo, el paciente tiene osteoporosis y todo, vas a tener que hacer una osteosíntesis. Pero generalmente los que fallan es porque no está bien colocado el tornillo donde debe ir y vos tenés que ir a esa zona para tomarla. ¿Estás de acuerdo, César? gracias. Perdón, ¿puedo? Sí. Lo más frecuente es que sea un error de técnica quirúrgica, pero hay un error que es previo a eso, que es un error de indicación quirúrgica. Probablemente vos estés poniendo una fractura lateral inestable, como mostró Rafa, que falla mucho más con DHS, un DHS, entonces es un error de indicación. Capaz que la técnica fue buena, pero el error fue la indicación. Y respecto al defecto óseo que dejas cuando pones un tornillo DHS habitualmente, es con angulación de 135 más o menos de eso. Si vas a hacer un rescate en un paciente joven que es un osteocíntesis, lo más probable que elijas es una placa que pasa, muchos de ustedes no la conocen, una placa de ángulo fijo, de 95 grados para poder varializarlo y lograr mejor fijación. Eso es lo que usamos cuando hacemos rescate de osteosíntesis con nueva osteosíntesis en pacientes jóvenes, con lo cual el defecto que tenés en la cabeza no te va a generar ninguna incomodidad, ninguna alteración en la fijación de la lámina placa. ¿Todos saben lo que es una placa de ángulo fijo 95? Totalmente de acuerdo con vos. La mayoría de las osteoartrosis que tratamos, prefiero el clavo placa convencional, sí, totalmente, y valguizando. Yendo abajo del núcleo duro, yendo abajo del núcleo duro y valguizando. Porque si no te escuchan de Es Córdoba, casi Rosario. en relación a la pregunta que hizo el compañero. ¿En qué momento de la cirugía, si tienes planificado para hacer un DHS y en el acto quirúrgico, o sea, si tienes una complicación, ¿en qué paciente colocarías un DSS? DSS en ninguno. Un clavo placa en un fallo. DSS es un tornillo placa de 95, ¿no es cierto? No es un buen material para esa zona. No es un buen material. Casi nosotros estamos A ver tratando si de entiendo. dejarlo. La pregunta es si tuviste alguna complicación intraoperatoria que te lleve a un DSS. ¿Se entiende? Si estabas por poner un DHS y tuviste alguna complicación que termines poniendo un DSS. Puede ser. Yo no sé si les pasó, pero a mí me pasó más de una vez creer que es una fractura estable, ir a rayos y de golpe tener un trazo subtrocantérico transverso que no lo había visto antes. Me pasa Ese puede ser un caso. frecuentemente. Y ahí cambio automáticamente si no tengo un clavo. Si no elijo un clavo, pero elijo un DHS, un DSS. Y ahí sí intento, que es lo que decía Rafa, hacerlo con técnica mini-invasiva. Porque ahí sí vas a abrir el foco. Si podés no abrirlo, es mejor con un DSS. Me pareció entender sí, que es una Pero a de mí las no sé posibilidades. si a ustedes. Que hayas tenido una falla en el diagnóstico o Claro. una ruptura. O intraoperatorio. O si intraoperatorio. te Que se haya decís roto. trocantérico. Sí. Está bien, muy buena Sí, pregunta. está bien. Si lo tenés disponible, bueno, lo ponés, por supuesto. Tenés que entrar desde arriba, porque no podés entrar desde abajo. Está bien. Cuando tenés la fractura del trocánter mayor. Cuando tenés la fractura del trocánter mayor, ¿usás alguna técnica para aumentar la estabilidad tipo Sarmiento Dimon o cómo la resolvés intraoperatorio? Si la percibiste Si vos intraoperatorio. haces el diagnóstico afuera, no pongo ese material. No, intraoperatorio que te das cuenta que si lo me volaste. Bueno, algunas técnicas están descritas de adosar una placa tipo de platillo tibial a la zona lateral de la placa. Yo no tengo experiencia en eso. La mayoría no me he dado cuenta de intraoperatorio, me he dado cuenta en el posoperatorio y muchas andan bien y muchas andan mal como que las que mostré. Están, bueno, vos vas al punto en el cual que si vos te das cuenta dentro de cirugía vos podrías adosar una placa tipo en T, como haciendo un simulacro de una Regazzoni, como las que le mostré, para evitar un deslizamiento excesivo de toda la zona del cuello sobre el trocánter mayor. Una zona de contención lateral.
¿Por otra pregunta? Sí, yo quería preguntarte lo siguiente. Cuando usamos la camilla de tracción, habitualmente haces tracción, rotación interna y abducción. ¿Fijás en esa posición el implante o en algún momento, cuando lo terminás de poner, tenés que soltar la tracción para Es muy buena para no pregunta, fijarlo? buenísima pregunta, porque después de que vos terminás de colocar, vos tenés el tornillo de compresión. En ese momento en el cual vos tenés que liberar, es lo mismo que cuando haces un fémur, ¿viste? En el fémur vos pasás, lo hacés todo en tracción, pero en el momento que vos estás impactando el clavo, liberás la camilla de tracción, así el foco se comprime. En este caso, el método de compresión es el tornillo, digamos, el tornillo de la cabeza del tornillo, que permite una compresión en el momento, y en ese momento nosotros liberamos la camilla. Muy buena pregunta. Bueno, por cuestión de tiempo seguimos con Fernando, después van a surgir casos y pueden seguir preguntando, no hay problema. ¿Esto es así? Wow, me siento piñón fijo. Bueno, buenas tardes. Perdón, ¿habla de prótesis el doctor? No, esto es trauma ortopédico, es esto. Tenemos un problema con la gente británico que le pone a las laterales prótesis, chicos, después lo hablamos, cualquier cosa. Bueno, mi nombre es Fernando Vidolegui, bienvenidos, muchas gracias por venir, algunos están repitiendo, este es el curso avanzado, así que cuando César y Guille me dijeron que de una charla de laterales, podía dar la charla, la de todos los días, ¿no? La clasificación, qué hacemos, qué no hacemos, pero creo que todos estamos de acuerdo en hacer en fracturas inestables clavos. Entonces mi idea en esta charla es mostrar un poquito cuáles son las complicaciones que nos pueden aparecer paso a paso cuando uno utiliza un clavo endomedular de fémur proximal para una fractura de cadera lateral inestable. Y estos son conceptos básicos, pero que es bueno repetirlos. Yo creo que uno puede aprender por estudiar mucho, pero por repetir mucho, y es mi caso, soy bastante duro, entonces el repetir me ayuda a generar alguna confianza y algunos conceptos bien claros. Cuando nosotros vamos a poner una fractura de cadera, ya sea medial, lateral, trocantérica o lo que sea en un paciente, generalmente lo que queremos es que ese paciente vuelva a su estado previo, ¿sí? Si caminaba, que camine, si corría, que corra, si rengueaba, que renguee. Si lo podemos mejorar, mucho mejor. Es un trabajo interdisciplinario, no hay ninguna duda, no depende solamente del traumatólogo, depende de un montón de personas de equipo y es importante que entienda la gente con la que trabajamos que tenemos que trabajar en equipo, que no depende solamente del cirujano, depende de un montón de personas. Y es claro que estos pacientes generalmente son añosos, sacamos las fracturas por alta energía y vamos a hablar solamente de las fracturas por osteoporosis, por caída por altura, en los pacientes que tienen muchas comorbilidades. Y lo que queremos nosotros es que estos pacientes se hemolicen rápidamente. Y fíjense este trabajo, no sé si se ve un poco abajo, que es una revista bastante interesante americana que habla del envejecimiento. Es una revista que está indexada, una revista bastante importante, y fíjense cómo muestra que en 5 días de cama un paciente arriba de 75 años pierde 5 kilos de masa muscular, no de peso, de masa muscular. Y esto explica perfectamente por qué tenemos que operar a estos pacientes rápido. De nuevo, ¿qué queremos? Operarlos rápido, lo más rápido que se pueda. Está bien si tenemos problemas, no trabajamos en un lugar de primer nivel, pero tenemos que tratar por todos los medios de operarlos rápido. Y si hay que suspender una programada para operar una fractura, hay que suspenderla y operar la fractura, porque es una urgencia, este paciente se muere y trae complicaciones asociadas. Las complicaciones son altas, fíjense que se han reportado hasta 35-40% de índice de complicaciones, lo cual es una locura, 4 cada 10 pacientes se nos va a complicar, no podemos permitirnos esos. Y lo que tenemos que hacer de nuevo es darle apoyo precoz, sacarlo de la cama rápidamente y una alta bien temprana para disminuir de vuelta todas las complicaciones asociadas con la internación prolongada. Esto es interesante, hace muchos años cuando yo empecé mi residencia en el año 97, me decía, no, bueno, le ponemos sender, no, pegó, pero doctor está con rotación externa, no pasa nada, no le duele, camina, renguea, pero está bien. Pero no, la realidad es que, y ya lo dijo Sanders, un buen resultado actualmente en el año 2017, y esto no es de 2007, es 2011, no es una fractura que pegó en un paciente que claudica con dolor y que usa un apoyo externo, no, eso no es un buen resultado, eso es un resultado regular, a malo. Lo que nosotros tenemos que buscar es que ese paciente vuelva de nuevo a su estado pre-fractura, no que pegue la fractura y nada más. Y fíjate, uy, esto, demasiada tecnología para mí. Y este es un trabajo bastante interesante de 2013 que habla de la incidencia global de complicaciones en las fracturas de cadera en el paciente añoso, o sea, en el paciente por osteoporosis. Fíjense la tasa de reoperaciones, 14% y hasta 23% de complicaciones cuando estas fracturas son inestables. Y de eso un gran porcentaje, como decía Rafa hoy, son errores de la técnica quirúrgica. Entonces, mi objetivo hoy es poder resumir en 10 tópicos el paso a paso de la técnica quirúrgica, cuál es lo que uno debe hacer y cuáles son los errores y cómo solucionarlos en cada punto de la cirugía. Son 10, son simples, todos lo conocen, todos acá seguramente si no operaron ayudaron a una fractura de cadera, a poner un clavo. Y lo primero es lo que decía anteriormente yo, es la indicación que creo que es importantísima en cualquier ámbito de la medicina. Es el primer error que uno puede cometer, la indicación. ¿Qué hacerle al paciente? Después operar, opera, mejor, peor, pero operamos todos.
Y la indicación va a tener que ver con 3 aspectos, básicamente. Primero, el diagnóstico preciso. Si no tengo un diagnóstico, difícilmente pueda dar una indicación. Y de eso va a depender, básicamente, radiografía. Sabemos muy bien que es raro, poco frecuente requerir una tomografía o una resonancia, salvo que estemos hablando de alguna fractura medial oculta o una fractura impactada o algo así. Pero generalmente en las fracturas laterales con la radiografía es suficiente. Pero es importante, y nosotros lo hacemos en el servicio hace mucho, hacer radiografías con tracción y rotación interna. Al paciente le duele un poco, pero a nosotros nos sirve muchísimo. Hicimos nuestro trabajo, no es importante traerlo a colación, pero sí es importante verse este trabajo, un trabajo de la Universidad de Boston, de Cobal y Egol, que sí muestra que cuando se usa radiografía con tracción, como el índice de concordancia entre interobservadores es muchísimo mayor que cuando no hay radiografía con tracción, con lo cual mejora la posibilidad de un diagnóstico preciso. La clasificación, hay un montón, hay varias, la verdad que a mí no me importa cuál usamos, lo que sí me importa es diferenciar las inestables o estables. ¿Y cómo defino que una fractura es inestable o cómo lo hacemos nosotros en nuestro servicio? Básicamente utilizamos los criterios de Evans que tienen más de 60 años. ¿Y Evans qué nos dice? Si una fractura tiene un tarso muy vertical, si una fractura tiene conminución, si una fractura es oblicuo inversa, tiene un trazo oblicuo inverso, o tiene una extensión supratrocantélica, esa fractura es inestable. Esa fractura debe ser considerada inestable y debe ser tratada como tal. Y uno podría elegir diferentes implantes, todo lo que me dio Rafa, o básicamente estos dos que son los más conocidos, el DHS o el clavo de fémur proximal. ¿Y cuál es el implante? Y tiene que ver con la indicación realmente de lo que uno va a hacer más adecuado para estas fracturas. La realidad es que durante muchísimos años el DHS ha sido el implante más usado en el mundo, con excelentes resultados, un colapso controlado, realmente ha sido muy bueno, pero se vio que en fracturas inestables esto no era bueno. Pero sí es importante hacer un punto de aparte y explicar y decir que no hay ningún trabajo clínico, cadavérico o biomecánico que demuestre que el clavo de fémur proximal es más estable o mejor para un paciente con una fractura lateral estable de cadera. ¿Se entiende eso? Ningún trabajo. Las fracturas estables andan perfectamente con DHS. Si se complican, probablemente sea por un error de la técnica quirúrgica. Ahora, ¿qué pasa con las fracturas que son inestables y tienen algo de lo que dije anteriormente? Bueno, la verticalidad del trazo. El trazo vertical va a hacer que esto genere una disminución del brazo de palanca, una medialización de la diáfisis, un acortamiento de la misma y una complicación, una fractura que si llega a pegar va a tener grandes complicaciones y grandes limitaciones para el paciente. La conminución se comporta de la misma forma, ¿sí? Se colapsa, se acorta el fémur, se medializa, de nuevo, más complicaciones. Este botón me mata. Las oblicuas inversas, está clarísimo. La oblicua inversa, ¿cómo corre el deslizamiento? Corre paralelo, de la misma forma que corre el deslizamiento del DHS, con lo cual es absolutamente ilógico. Nadie pondría, como en este caso, un DHS en una fractura que va a desplazarse mucho más, no va a tener límite, Y por último, las fracturas oblicuas inversas. Ustedes saben, subtrocantéricas. Ustedes saben muy bien que la zona subtrocantérica, y si no, después César nos lo va a explicar perfectamente, es una zona de transición entre hueso esponjoso y hueso cortical, es una zona de mucha afección de zonas de flexión y extensión, y eso genera una alta incidencia de complicaciones y sobre todo pseudoartrosis y ruptura de implante. Por lo tanto, estos 4 tipos de trazos no son adecuados para colocar un DHS. ¿Y qué colocamos ahí? Un clavo endomedular. ¿Tiene ventajas? Sí, la verdad que si uno busca en la biografía encuentra ventajas para todo, pero la verdad que es bastante claro y bastante concluyente cuando dice que el clavo endomedular de fémur proximal para fracturas inestables del fémur proximal tiene menor sangrado, menor tiempo quirúrgico, menor uso de intensificador de imágenes, menor complicaciones, mejores scores y la misma mortalidad que un DHS. Es por eso que yo las elijo hace muchos años y creo que todos los que estamos acá estamos de acuerdo. Indicamos, sabemos que tenemos una fractura inestable, sabemos que le vamos a poner un clavo, entonces ahora vamos a empezar la cirugía. El paciente ya se lo evaluó prequirúrgicamente, ya está en condiciones y lo llevamos a quirófano. Y lo primero es esto que lo dijo el Rafa en algún momento, la visualización. ¿A quién se le ocurre empezar una cirugía con esta imagen? A nadie. A nadie. No vemos la cabeza, no vemos la articulación, no vemos el fémur proximal, no vemos nada. Esto, sin ninguna duda, nos va a llevar a un error de la técnica quirúrgica absolutamente impensable, o sea, algo que no puede pasar. Entonces, lo uno tiene que ser absolutamente claro y entender que debe ver perfectamente bien la cabeza, el cuello, la región trocantérica, la diáfisis y mismo la rodilla, por si uno decide en algún momento de poner un clavo largo, tanto en el frente como en el perfil. Si uno empieza la cirugía sin ver algo bien, ya empezó mal. Empezamos mal. Y es importante lo que hacemos nosotros hace unos años. El perfil siempre hacemos 180 grados del equipo, o sea, paralelo al piso, pero la verdad que si uno
y esto viene a razón de algún trabajo que vimos que hablaba de imágenes, una revista de radiografías, de radiología. Si uno quiere compensar los 15 grados de intervención del cuello y no tener esta imagen, si le saca 15 grados, lo que va a pasar va a tener esta imagen. Y es mucho más fácil para colocar el implante, mucho más fácil. Nosotros hacemos, nos simplificó mucho la vida, es una pavada total, y cuando lo pongan digan, uy, la verdad que está bueno. ¿Me explico con este tip chiquito? Bueno. Ahora viene lo más importante, sin ninguna duda, y hoy, desde que empezó Beto a hablar, hablamos de reducción, 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 y creo que es lo que se tiene que llevar de acá, la reducción. Sobre todo cuando uno va a colocar un implante, implantes que no reducen, porque después podemos hablar en la clase de fémur, de diáfesis, capaz que hay implantes que reducen, pero en este caso no hay implantes que reducen, nosotros tenemos que reducir. ¿Y cuáles son los desplazamientos más frecuentes en las fracturas laterales de cadera? Bueno, básicamente la caída posterior. La caída posterior es frecuente y eso se puede mejorar con una adminícula externa, un adminículo interno, un Hohmann, lo que uno quiera, pero debe mejorarse la caída posterior, que es muy, muy frecuente. La otra complicación número 1 es el varo. Estos son todos casos míos. El varo. Fíjense, el varo que nos genera es una mala posición del implante y esto indefectiblemente va a llevar al fracaso. Indefectiblemente va a llevar al fracaso. ¿Cómo se puede mejorar? Con más tracción, con más aducción. Formas para mejorar el varo de la cadera. Y por último, los defectos de rotación. Muchas veces uno le presta atención, el campo lo pone por abajo de la rodilla, por la rodilla, y esto no lo ve, termina arrojando, y cuando el paciente lo va a ver al consultorio A1 y no se puede sentar, ahí tenemos un problema grave por una cuestión tan simple como fijarse cómo estaba la rótula antes de hacer arrojar a distal. Entonces, ¿qué debe buscar uno en la reducción de una fractura lateral de cadera? Bueno, la más anatómica posible. ¿Hay que buscar reducción anatómica? No. Está claro que no es una fractura articular del platillo tibial o del pilón tibial, no. Pero sí lo más anatómica. Siempre debe intentar uno hacerlo previo a la cirugía. Pero esto debe tener un tiempo limitado. Yo no puedo tener un paciente dormido 2 horas tratando de reducirla. Si yo no la pude reducir en los primeros 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, y no voy a poder. Entonces uno deberá pensar cómo se la reducción a cielo abierto, con técnicas mini-invasivas o a cielo abierto tradicional. ¿Con qué nos ayudamos para la reducción? La mesa de tracción. Creo que hoy cuando preguntó César quiénes usan mesa de tracción, creo que todos dijeron que sí. Si no, se tendrán que ayudar con el residente, el ayudante, lo que sea, para que logre la mejor reducción, pero la mesa de tracción para nosotros es de suma importancia. Las maniobras externas, como decía anteriormente, una muleta, una minícula especialmente diseñado, que no lo tenemos, pero sí una muleta, o un bastón o lo que sea, o sí después maniobras intraoperatorias que podrán ser percutáneas, como un gancho, un clan de punta, un shank, un Steinman, como se mostró hoy, o sí un abordaje a cielo abierto, colocación de Daviers, etcétera, etcétera. Una vez que logramos la reducción, vamos a empezar a colocar el clavo, y todos sabemos que lo primero que hay que hacer es colocar la clavija guía, y esto es importantísimo, importantísimo. Nos equivocamos acá, nos vamos a empezar a equivocar en cada punto que siga a continuación. Y está claro que si uno elige un clavo de fémur proximal, no un clavo de fémur universal, o un clavo de fémur LFN, no, un clavo de fémur para fractura de fémur proximal, va a tener que elegir un punto de entrada ligeramente medial a la punta del trocánter mayor. ¿Para qué? Para evitar esto. Fíjense, cuanto más lateral entra el clavo, más varo genera la fractura. ¿Sí? Este es un trabajo de Omstrup bastante claro, y esto demuestra que el punto debe ser ligeramente medial a la punta del trocánter mayor, como se ve en esta zona. Y este es un caso mío, fíjense cómo entré absolutamente lateral, y fíjense el varo que quedó, y esto de vuelta fracasa seguro, y acá entré, tuve suerte, estaba inspirado, y entré por la punta del trocánter mayor y logré un buen valgo y una buena colocación del implante. Tip Apex lo dijo Rafa, todos lo conocen, sencillo, fácil, uno sabe que si tiene más de 25 milímetros de distancia, midiendo desde la punta del clavo hasta el apex de la cabeza, en el frente del perfil, la sumatoria nos tiene que dar 25. Si da más, el índice de cutout, ¿sí?, es alto. Y hay diferentes escuelas, básicamente Van Garner fue el que lo escribió durante mucho tiempo, y él pregona la colocación centro-centro, en el frente o en el perfil. Uno mide estas líneas y si me da 20, 18, 15, bárbaro, seguramente tengo una baja incidencia cutout. Después vino Olsen en 2011, lo cambió hablando un poquito más de las trabéculas, de la zona de fijación del cuello, y dijo que también era bueno ponerlo inferior en el centro. La verdad que es aceptable. Lo que sí está claro, que el consenso es no ponerlo ante lo superior. Si lo ponemos ante lo superior, el índice va a aumentar mucho más de 25 y esto va a generar un mal resultado, caso propio, cosecha propia, de vuelta, mala técnica quirúrgica, mal punto de entrada, varo, mala posición de implante. Si uno mide esta distancia TAD, es mucho más que 25 y esto va a generar esto, el cutout. Lo que nos pasa habitualmente a los que operamos fracturas laterales de cadera.
Después viene el fresado, que yo el fresado lo divido en dos partes. El fresado proximal obligatorio, le llamo yo, pero es una cuestión personal, y el fresado diafisario, que a veces es obligatorio y a veces no. El fresado proximal va a tener que ver básicamente con el diámetro del clavo que uno va a colocar. Es obvio que uno tiene que conocer qué clavo va a poner. No puede saber si el clavo es 17 proximal, 14, 11, 10 o 20. Uno debe saberlo, ¿por qué? Porque debe generar un espacio en esta zona para que entre el diámetro proximal del clavo. Y es importante, esto que es un error que cometemos muy a menudo, entender que el fresado tiene que ser en eje con la diáfisis. Porque muchas veces nos pasa, cuando uno se esfuerza por las partes blandas, que este fresado empieza a irse a lateral. Y acá fracasamos, porque vamos a perder reducción, vamos a perder fijación, vamos a perder todo lo bueno que hicimos colocando la clavija en el lugar que tenga que estar puesto. Y después viene el fresado que puede ser obligatorio o no, y que va a tener que ver la decisión con una planificación preoperatoria. Y también conocer el implante. Si yo sé que tengo un clavo 10 en la diáfisis, ¿sí? en la parte larga del clavo es 10, pero veo que el canal es fino, lo medí, me mide 10, me mide 9, me mide 11, lo más peor es que yo elija fresar la diáfisis. ¿Me va a generar beneficio en la fractura? Y la realidad es que no, yo no tengo una fractura diafisaria que quiero generar hueso. La fractura es intertrocantérica y sabemos muy bien que tiene un montón de hueso esponjoso. Pero sí me va a evitar esto. Si ustedes se acercan y lo ven mejor, este clavo que puse yo sin fresar, creyendo que no era necesario y queriendo ahorrar tiempo, me generó una fractura por abajo del implante. Tiene que ver con un no fresado, tiene que ver también con los implantes viejos, con los clavos rectos era mucho más frecuente, con los cerrojos de mayor diámetro también era más frecuente. Ahora los clavos son más finos, los clavos tienen slots que disminuyen la presión cuando uno los coloca y además los cerrojos son más chiquitos, más pequeños. Cuando pongo clavos largos, tengo que tener cuidado con la curvatura del implante. Lamentablemente, a medida que el paciente va creciendo en años, está absolutamente demostrado que la curvatura del fémur se va aumentando. Es increíble, pero es así. Los pacientes más añosos tienen un fémur más curvo que los más jóvenes. Y esto va a tener una implicancia absolutamente relacionada con el clavo que uno ponga, porque también lo que nos pasa, que habitualmente, y en la práctica diaria lo digo, tenemos clavos largos rectos. Una locura terrible, pero nos pasa. Y estos clavos terminan quedando en una zona donde genera esta fractura, fracturas supracondilas por un clavo recto, por una mala diseño de implante, y nosotros que no nos dimos cuenta, porque si nosotros sabemos que es así, tendremos que fresar más, tenemos que colocar mucho, tenemos que prestar más atención a impactación, tenemos que tener más cuidado con el acerrojado y estar atentos que esto nos puede pasar. La introducción del clavo es importante, la introducción del clavo es absolutamente importante, y hay que entender que uno tiene que tener una trayectoria vertical, porque esto, si a ustedes no les pasó, espero que no les pase, perforan toda la cortical medial y es de vuelta una fractura que era más simple, termina siendo mucho más complejo. Por lo tanto, en obesos, ampliar la incisión para poder hacer una buena angulación en eje con la diáfisis, ¿sí? Y tener mucho cuidado de no fracturar la pared medial. Nosotros lo que hacemos es esto. No anda. Bueno, acá no anda, pero ¿por qué no anda acá? Ahí anda. Ahí está. Bien vertical, y con la mano, sin martillo, con movimientos de rotación, el clavo va entrando sin martillar. Y de esa forma uno disminuye la incidencia de complicaciones por una mala técnica de colocación del implante. Después pueden pasar cosas, que yo pongo el clavo y de golpe controlo y me generó un varo de la fractura. No les pasó nunca, a mí me pasa frecuentemente. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Primero, pongo el clavo, controlar de vuelta que esté en valgo, que no se me haya varizado. Porque muchas veces uno poniéndola, sobre todo sienta por la fractura, empuja el cuello y variza el fragmento cervicocefálico. Entonces es importante, sobre todo con puntos de entrada tan laterales, volver a ver en rayos y hacer esto. Pedirle al que está afuera que vuelva a dar tracción y de esa forma vuelva a valizar mi segmento cervicocefálico. Y por último, defectos de técnica que tienen que ver con malos resultados, con los defectos de rotación, lo que decíamos anteriormente. Por eso tratar de evitar estos excesos de rotación interna, ¿sí? Hay que siempre controlar que la rótula esté al cenit y de esa forma, con un control previo al acerrojado, lograr miembros que permitan al paciente deambular. Y por último, la distracción. Muchas veces pasa, ponemos un clavo largo, en fracturas más que nada en supracantéricas, me estoy metiendo en terreno de César, y uno se arroja y después se da cuenta que le quedó en distracción y esto fracasa seguro, sobre todo porque los clavos de fémur proximal se afinan en esa zona y esto genera una ruptura de implante y una pseudartrosis. Por lo tanto, de vuelta, tener cuidado, liberar la tracción, que es lo que hablamos antes, para lograr una buena captación del fragmento fracturado y posteriormente sí, con un control intensificado de imágenes, generar
el acerrojado distal. Entonces, como conclusiones está claro que todos los errores que nombré pueden pasar a cada paso de la técnica quirúrgica, ¿sí? Y obviamente que tiene relación directa con errores nuestros, con errores del cirujano. Por lo tanto, creo que si uno describe ordenadamente todos los posibles problemas que le puedan aparecer, va a encontrar las soluciones para que esto no pase. Muchas gracias, chicos. Fer, acá los chicos del streaming te están preguntando ¿cómo evitas el efecto de cuña con la colocación de un clavo endomedular? ¿Efecto de cuña? Sí, la respuesta nuestra fue primero qué se refería con efecto de cuña y todavía no tenemos respuesta. Efecto cuña. No sé, efecto cuña. ¿Alguien sabe a qué se refiere con efecto cuña? No. Todavía no contestó. Me mataste. Sí. Sí, si es la caída posterior, todo lo que dije antes, todas las maniobras que empiezan con una muleta, una mano, un martillo, pasando a Homan por la incisión, o una punta cuadrada, o una cob, hasta reducción a cielo abierto. Pero no sé, cuña no... se me complicó. Lo tenés medio flojito el tema. Sí, la próxima me vengo más leidito. Ahí está, ahí vino la aclaración. Andrés de Paraná. Bien, Andrés. Cuando ingresa con el clavo se variza el foco de fractura. Claro. Es común cuando ingresa por la fractura. Claro, exactamente lo que acabo de decir hace 5 segundos, probablemente la pregunta fue de antes. Hace un rato mostré los efectos, la varización secundaria. Vos lo reducís, está bárbaro, pones la guía, pones la mecha y en algún momento la mesa se afloja o haces una maniobra entrando por la fractura y se variza. Entonces ahí es importante, antes de poner los cerrojos, ¿sí? En los cervicocefálicos, que alguien de afuera controlarlo y de que alguien de afuera te dé más tracción. La última imagen puse con la imagen radioscópica. Así que seguramente la pregunta fue de antes, pero es una buena pregunta porque es muy frecuente y uno tiende a no mirar más la fractura cuando puso el clavo. Y después te das cuenta que lo dejaste en varo. Y es un problema. Después otra pregunta, y así pasamos a los chicos de acá, es si siempre colocás un cerrojo distal. Sí, siempre coloco un cerrojo distal. El cerrojo distal tenés que dar, no va en la punta de clavo, los implantes nuevos no hay problema porque tienen cerrojos más proximal de la punta de clavo, pero la idea es que no esté en la punta de clavo, porque si yo pongo la punta de clavo y el cerrojo en la punta, aumento significativamente la concentración de estrés en un hueso osteoporótico y eso me genera una fractura, muy probablemente una fractura por abajo del implante. Así que pongo un solo cerrojo y más aproximal de la punta, dejando por lo menos, no hay un número específico, pero sí que me deje clavo sin cerrojo. Sí, para que hay uno allá atrás y después acá. No sé si preguntarles a los chicos si sirve la respuesta. Hola, buenas tardes. Hola. En cuanto a la elección del clavo, la longitud, hay literaturas que avalan de colocar más que todo siempre clavo cefalomodular tipo largo por la ruptura perimplante que produce. ¿En alguna posibilidad usted elige para colocar cortos o siempre colocas largos o cortilargos? Tu pregunta es excelente y es un tema muy controversial. Sobre todo cuando doy alguna de estas charlas siempre saltan y me dice, ponés cortos en sutracantéricas y me insultan un poco. La realidad es que en el primer mundo, donde tenés un implante de primera, ponen siempre largo para evitar no la fractura perimplante, porque con los diseños nuevos de clavo la fractura perimplante es mucho menos frecuente que cuando se ven los primeros gamas. El primer gama tenía un gran problema. Primero que era muy grueso, el cerrojo era de 5,5 y era en la punta de clavo. Ahí surgían todas las fracturas perimplante con los gamas de primera generación, que fue el gran problema y lo que todo el mundo hablaba mal de los gamas, sobre todo los fanáticos del DHS. Eso se solucionó hace muchos años con la salida del PFN en el año 90 y pico. Se solucionó y hizo que los clavos sean más finos abajo, sean más amigables, tenga curvatura, los cerrojos sean de 4,5 o de 4, y eso disminuyó. Pero la realidad es que en Estados Unidos, con el índice de fractura que tienen, con la cantidad de cirugía que tienen, ellos eligen poner largo para que no se fracture más el paciente y no tener riesgo de ninguna complicación. La otra realidad de Argentina y que me pasa a mí es que cuando la mayoría de mis pacientes son pacientes de la obra social de los jubilados y el implante que me otorgan, lamentablemente no tiene que ver con un curso científico, pero es la realidad, son implantes rectos largos. Entonces yo me veo obligado a poner cortos, porque recto largo termino fracturando siempre la corticada anterior. La realidad también es que si yo bypaseo 2 diáfisis desde que termina la fractura hasta el cerrojo, me puedo quedar tranquilo que tengo una buena fijación. ¿Se puede fracturar por abajo si se cae? Sí, si se cae se puede fracturar para abajo, pero también se puede hacer una fractura supracondílica como la que vimos y como la que tengo más de una.
No sé si sirve la respuesta. No tengo ninguna duda que en fracturas subtrocantéricas son largos siempre. Subtrocantéricas, largos siempre. Estamos hablando de laterales inestables, ¿no? Sí. Que en algunos casos, Salvo si tienes... en la oblicuo inversa, por ahí que puedas usar uno corto. Sí, yo en las laterales, si bypasseo dos diáfisis de la fractura, estoy bien. Ah, ¿Algún tip para pacientes obesos? Sí, hacer el abordaje que te permite operar bien. Es así de simple. Sí, hay que hacer el abordaje que te permite bien. Si no, terminas fracturando el cortical medial, nunca logras una reducción. La verdad que operar pacientes obesos es un problema. Creo que el tip es hacer el abordaje que más te permita, no solamente en trauma y en clavo de forma aproximada, creo que en cualquier cirugía que uno haga. Por lo menos es mi experiencia. una pregunta acá del streaming, si preferís gamma o PFN. Son marcas. Creo que el PFN sería o usar dos tornillos a la cabeza. 2 o 1, sí, el PFN, uno. que no sé si sigue habiendo, creo que no hay más PFN. Pero puede ser el Zimmer, que venía también sí, con dos tornillos en la cabeza. sí, el ITST o IMHS, hay varios. La realidad que es, los dos tornillos te permiten obviamente la fijación, la rotación del fragmento proximal. Generalmente esos es cuando tenés una fractura basicervical, porque si ya tenés que fijar es una medial y no estamos hablando de clavos, estamos de acuerdo. Ahora, si es basicervical, en mi experiencia yo prefiero poner un DHS, antirrotatorio. Me manejo mucho mejor, no se me variza. Es mi única indicación actualmente para la fractura basicervical, para el DHS, perdón, la fractura basicervical. Con lo cual, clavos pongo con un solo cerrojo a la cabeza. Y mi primera experiencia fueron con PFN, con doble cerrojo a la cabeza, pero la verdad que no he notado diferencias para nada. Para nada. O sea que cualquiera de los dos implantes. Sí, sí, son todos buenos implantes. Ojalá podamos poner siempre un PFN, un gamma, un ITST, un IMHS, ojalá. Pero no es la realidad, ¿no? De hecho, ahora va a venir con un solo tornillo a la cabeza. Por eso, el PFNA es con un solo tornillo en la cabeza. Y el PFN creo que ya deja de venderse. Y el TFN es con uno solo también. Perdón. Tengo una consulta. ¿Hay algún grado de compromiso de la entrada del trocánter mayor que te imposibilite poner el clavo? ¿O se lo pones a todos? Se lo pongo a todos. A todos. El gran problema es evitar que se varice cuando pones el clavo. Pero por la fractura entras tranquilamente. Tranquilamente. No creas que porque está la fractura no tenés que fresar con la mecha del diámetro aproximado del clavo. Es un error, hay que fresar igual, hay que hacerle espacio al clavo igual. A veces tenés espículas que después te varizan o te lateralizan el clavo, así que, pero podés entrar tranquilamente. Mucho cuidado con la varización de la fractura cuando entras el clavo. Perfecto. ¿Listo? ¿No hay más preguntas? Ah, Guille, ¿preparaste el...? Sí, sí, sí. Dale. ¿Alguna pregunta más mientras preparamos un caso para que vean? ¿Quién? No, que se va a calentar. ¿Están todos despiertos? Qué grande con el mate. ¿De dónde es el doctor que trae mate? ¿De dónde sos? Muy bien. Dale, Guille, adelante. Bueno, como vimos, lo más importante es hacer el diagnóstico y en base al diagnóstico vamos a armar una un esquema terapéutico para poder llevar adelante y elegir los implantes y qué técnica quirúrgica vamos a usar. El caso más que nada es para establecer diagnóstico. Es una paciente femenina de 71 años con artritis reumatoidea en tratamientos con biológicos, corticoides y con tratamiento para la osteoporosis por el reumatólogo también. No refiere antecedente traumático, concurre a nuestro servicio con dolor por consultorio externo, con dolor de miembro inferior, impotencia funcional en el miembro inferior izquierdo y una rotación externa. Venía en silla de ruedas. Le pedimos la radiografía sospechando una fractura de cadera y nos encontramos con esta radiografía. ¿Quién empieza? Sin antecedente traumático, se estaba poniendo el pantalón. Antes, ya él estaba hablando de un tipo de paciente con una no muy buena calidad ósea, ¿no? ¿Quién empieza? ¿Quién quiere opinar algo? ¿O qué le harían? Medicación, los biológicos, los corticoides y bifosfonatos. ¿Qué es lo que ven primero? Una fractura subtrocantérica. Bien, ¿y qué llama la atención de la fractura?
que el trazo es inverso. Casi transverso. Sí. ¿Es un trazo frecuente para un paciente osteoporótico? ¿Una fractura lateral, una fractura subtracántrica de un paciente osteoporótico es un trazo frecuente? ¿Dónde verían un trazo así? ¿Es transverso o oblicuo inverso? ¿Quién dice transverso? ¿Vos también? ¿Vos, Rafa? ¿Quién dice oblicuo inverso? Pensé que había escuchado alguno. ¿Transverso o oblicuo inverso? ¿Transverso? Transverso. Estamos todos de acuerdo. ¿En qué paciente esperarían ustedes encontrar una fractura así? ¿En qué tipo de pacientes? Trauma directo. Pacientes jóvenes, trauma de alta energía. Entonces, esto no es frecuente para un paciente de 71 años con AR. ¿Lo puede causar un tumor esto? ¿Tiene alguna imagen, algo que les haga pensar en algún tumor o una fractura patológica? Esa imagen. Y hace que a uno le haga pensar alguna cosita, ¿no? Alguna imagen ahí. Bueno, seguimos recabando. Entonces el diagnóstico que tenemos es una fractura transversa en un paciente añoso, AR, con uso de biológicos, corticoides. Es decir, y no refiere a antecedentes traumáticos de importancia. En realidad, lo único que refiere es que se estaba poniendo el pantalón. Lo consideraríamos como una fractura patológica. Bien. Perfecto, se la podríamos pedir. Entonces tenemos el antecedente de uso de alendronato por más de 7 años, cuando empezamos a averiguar, y que había consultado ya varias veces con dolor en la cara lateral del muslo izquierdo al reumatólogo. Que le dolía, que le dolía, que le dolía, y le decían que no era nada. No le encontraban nada. ¿Qué saben de los bisfosfonatos? ¿Cómo funcionan? Los llamadores fijadores de calcio. ¿Alguien sabe? ¿No? Somos todos bien traumatólogos. Me parece que ¿no? Yo tengo una deformación porque está en IREP, así que ahí los vemos bastante seguidos todo esto, pero en realidad los bifosfonatos lo que hacen es actuar sobre la remodelación ósea. No fijan en el calcio, es un mito. Te voy a un fijador de calcio que lo tomas una vez por día. Para eso tenés la vitamina D que ayuda a absorber el calcio del intestino, ayuda a todo lo que es el metabolismo fosfocálcico. En realidad lo que hacen los bifosfonatos es inhibir la actividad osteoblástica, por lo cual inhibe la remodelación ósea. Todos sabemos que el hueso es un elemento estable, no es rígido. Un elemento elástico, no rígido. Para lo cual tiene que haber un balance continuo entre la actividad osteoclástica y osteoblástica. Es decir, el hueso está en constante remodelación. Se reabsorbe y se regenera. Con los bifosfonatos lo que se inhibe la actividad osteoblástica y eso provoca que el hueso se transforme en algo rígido, pierde su elasticidad. Es decir, hay trabajos que hablan que ya más de 3 años con bifosfonatos, con tratamiento con bifosfonato, no genera ningún beneficio para el paciente. Si a los 3 años, incluso hoy se está reevaluando todo el tratamiento con bifosfonatos, porque dicen que, salvo los endovenosos que se dan en bolo una vez al año, cada 6 meses, como soldronato, no generan beneficios para los pacientes, en realidad en lo que es la densitometría que se hace anualmente. Por más del uso de 3 años del paciente de bifosfonatos, la incidencia de fractura asociada a bifosfonatos es de 1 en 100.000. Y generalmente estas son fracturas que se pueden prevenir si sabemos que existe esto. Acá está la importancia del caso. Es decir, saber que la tienen que buscar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son pacientes que se presentan como se había presentado antes la otra señora. Dolor en cada lateral del muslo. Es decir, que cada vez aumenta más con la carga. Generalmente son 3 meses antes de que se produzca la fractura. Y si vemos la radiografía, capaz que podemos ver, como vamos a ver, que ya tenía una fractura en la cara lateral, o puede ser que no veamos nada. Y si lo sospechamos, tenemos que pedir un centellograma para diagnosticarlo. Y esta es la radiografía que habían visto en reumatología, que le dijeron que no tenía nada. Podemos ver, esta es una imagen típica en las fracturas por bifosfonato, cuando se empiezan a fracturar los pacientes. Generalmente lo que podemos ver acá es decir, en este caso ya tiene el trazo incompleto con el intento de consolidación. Pero habitualmente lo que vamos a ver, si no vemos esta imagen en la cortical externa ya, es ver el refuerzo en la cortical externa del periósteo. Está intentando hacer un proceso de cicatrización. ¿Cuál es el problema de estas fracturas?
para que lo sepan y para empezar a ampliar un poco más en todo esto. Al estar inhibida la actividad osteoblástica, esto provoca que el proceso de consolidación de la fractura esté alterado. Son fracturas difíciles de tratar, con alto índice de pseudoartrosis. ¿Por qué? Porque para que se produzca la consolidación, primero tiene que haber reabsorción del foco, de todas las espículas donde actúan los osteoblastos. Al no existir ese proceso, el proceso es decir, de reabsorción, la fractura tiende a no consolidar, es decir, le falta el principal proceso, el primer proceso de consolidación, que es reabsorber los focos de la fractura. Entonces, estas fracturas ante esta imagen, primero es sospecharla. Si tenemos que no tenemos ninguna imagen, le estamos sospechando y pedimos un centello y nos da positivo, ¿qué harían? Suspendemos bifosfonatos inmediatamente. ¿Qué más hacemos? ¿Cómo? No se escucha. La carga. Es una posibilidad, pero el estrés que va a sufrir el fémur sigue estando. Lo podemos descargar. ¿Alguien le haría una osteosíntesis profiláctica? ¿Sí o no? ¿Sí? Levanten la mano, sí. ¿Sí? Algunos dicen que no, a algunos les parece que no. Biopsia. ¿Y qué buscamos en la biopsia? El streaming dice que le ponen un clavo largo. No, lo de la biopsia era por si queríamos saber si era patológico o no. Es decir, en este caso nosotros estamos pensando en que tiene una fractura oculta por bifosfonatos antes de todo esto. Estamos viendo el caso que no es, lo vemos en el centello. Viene con dolor, lo sospechamos, le pedimos el centello, la radiografía no tiene nada. Es decir, la biopsia de mucho, ¿dónde vamos a biopsiar? Con suerte podemos biopsiar, si quieren, esta zona donde tenemos la reacción cortical, pero tampoco nos va a dar mucho más. Es una imagen típica. Si les queda grabada esta imagen, lo que han visto es una imagen bien típica de fractura por bifosfonato. Es decir, el tratamiento es el enclavado endomedular profiláctico. Ahora bien, clavo corto o largo, lo ideal es colocar clavo largo. ¿Por qué? Porque también están descritas las fracturas en medio diafisarias por bifosfonatos. Suspender los bifosfonatos y darle ¿qué medicación? Si es que estamos solos y tenemos que darle una medicación. Vitamina D, ¿qué hace? Muy bien. Perfecto, pero tenemos el problema que todavía está la actividad osteoblástica inhibida. ¿Qué hormona podemos usar? Paratormona. Entonces, esto los reumatólogos, muchos endocrinólogos lo desconocen, lo tratan con bifosfonatos. Hay que mandarle una nota al que lo esté tratando, es decir, de suspender inmediatamente, se lo suspenden ustedes los bifosfonatos y le mandan una nota para que empiece el tratamiento con paratormona. Es decir, y generalmente esto va a tener una incidencia del 25 al 30% de la que le afecte el lado contralateral. Generalmente es en fémur y raramente es en tibia, pero también tienen que estar atentos a eso. ¿Dudas? ¿Preguntas? Es un tópico caliente esto en este momento, las fracturas atípicas por un bifosfonato. Una pregunta. ¿Vos te quedás tranquilo si vos sabés que el paciente es reumático, que toma bifosfonatos y tenés esa imagen, ¿no? Antes de que se fracture. ¿Te quedás tranquilo que es una fractura por bifosfonatos o tratás de descartar que sea algo oncológico con algún otro estudio, una biopsia o algo así? Eso no me hace pensar esa imagen en nada oncológico, no hay ninguna imagen oncológica que me haga pensar en eso. Es decir, tenemos aparte de la cortical externa, es una imagen típica, como dijo recién César, de lesiones por bifosfonatos a nivel del fémur. Realmente es subtrocantérico, empieza afectando la cortical externa. Es decir, si ustedes ven más con detalle, puede que tengan una imagen ahí, pero la cortical externa con el refuerzo de intento de consolidación del periósteo es típico de una fractura por bifosfonatos. Perdón que me meta, pero igualmente estamos todos de acuerdo. Si relincha, tiene cabellera, el caballo es un caballo. Pero como vas a poner una fresa para poner el clavo, no está mal mandar el hueso a analizar. No perdés nada. A ver, no, mandar el freso sí, pero no hacerle una punción. A eso No, pero el intraoperatorio, el hueso que sacás de la fresada, lo mandás y... Totalmente. Está muy bien lo que decís. Inicialmente yo a las primeras le tomaba muestra, porque la verdad que lo hacía por punción. Sí.
Después, cuando vos lo vas viendo que se repite, decís, bueno, es esto, seguro, porque ya lo viste un montón de veces. Pero cuando no tenés la imagen hecha, inicialmente te da un poco de miedo y lo asegurás. Y más cuando ves la fractura transversa de un paciente de 71 años, ya te... Ahí hay una pregunta. Guille, acá preguntan si estudias el miembro contralateral. Solamente ante la clínica. Doc, no, eran 2 casos que tuve, pero lo que usted dice, siempre hay un antecedente. Una paciente que tuvo un cáncer de mama hacía 7 años, le habían extirpado la mama y consulta por una fractura patológica. Se cae, hace un giro y tenía una fractura subtrocantérica. Pero ahí sí piensa uno en el antecedente que tuvo cáncer de mama. Y otro paciente, también con cáncer de próstata, también decía que se giró en la cama, tuvo una fractura subtrocantérica, pero también piensa uno en el antecedente ya que tiene una A ver, con esos cáncer. antecedentes, lo primero que hay que descartar es una fractura patológica. Claro, Es claro. decir, después a eso después está decir, tomar la muestra previa a la cirugía y estadificar el paciente para definir el tratamiento. Totalmente. Si hubiera una cirugía oncológica de resección del segmento y lo que querramos para desconstruir aloprótesis, megaprótesis, o si ya es una metástasis y tiene múltiples metástasis, ver si ahí ya elegimos osteosíntesis o con técnica de aumentación osteosíntesis para poder resolver el problema. Claro, así es. ¿Ahí tenés algo más, Guille? No. No, era, ¿Estamos bien? déjalo ahí. ¿Alguna otra pregunta? Ahí. ¿Sí? Salió el tema de hacer la osteosíntesis. O sea, ¿a todos le haces la osteosíntesis o hay alguna escala o algo? A todos los fracturas. Claro, todos los o pacientes, no a todos la fractura, sino en un caso que viene con dolor y vos descubrís una imagen así. Si O- yo veo esta imagen con antecedente de uso de bifosfonatos por largo tiempo, le hago la osteosíntesis. Siempre profiláctica, por Sí. más que... Sí, porque una vez que la fractura se completa, el índice de pseudoartrosis es altísimo, cercano al 30%. Es decir, y son complicadas de tratar, porque uno le pone el clavo, parece que está consolidando, porque hacen reacción perióstica, pero no pegan. Entonces, tan 6 meses, se la bancan, y al 6º mes, 7º mes, el clavo se parte. Y no te perdona el varo. No Nada. te lo perdona, no te lo perdonas. Si, se van. si otras te perdonan poco, esta menos. Es como tratar un pedazo de vidrio. De hecho, los rescates están hablando de hacerlo de la osteosíntesis con el clavo con clavo placa de 95 directamente. Es decir, no intentar un nuevo clavo, sino ya directamente un clavo placa de 95. Bueno, ¿quieren? Cortamos un ratito, hacemos el break, tomamos un café y volvemos con subtrocantéricas y el TFNA. Esto hay que discutir, boludo. O sea, hay que discutir técnica de reducción, qué clavo le pones, ¿no? Con un clavo.